Imagina que estás escalando una montaña. La temperatura es de unos 5 grados bajo cero y baja con cada minuto que pasa. El aire no tiene suficiente oxígeno. Respirar cuesta. Cada inhalación es un esfuerzo consciente que no termina de llenar los pulmones. Y el sol, que debería ser un alivio después de las horas de oscuridad, te está literalmente cegando. La nieve refleja la radiación ultravioleta con una intensidad que quema las córneas si no llevas protección. Ah, y por cierto, tú has pagado voluntariamente decenas de miles de dólares por estar aquí. Llevas años ahorrando para el equipo más caro del mercado y para contratar a uno de los mejores guías del mundo. Pero nada de eso importa ya, porque estás a punto de conquistar el Everest. Entonces, miras hacia un lado y ves algo que te detiene en seco. Una bota verde asomando de la nieve. Sola, inmóvil, congelada. Esa bota significa que estás a 8.500 metros de altitud. Te quedan unos 350 metros para la cumbre. Y esa bota pertenece a un hombre que murió intentando hacer exactamente lo que tú estás haciendo ahora. En los últimos años, el Everest se ha cobrado la vida de más de 300 personas. En 2023, escalar esta montaña se convirtió en una especie de maldición. Solo en los primeros 6 meses del año se batió el récord de muertes, 17 vidas. Pero lo peor no son los números, lo peor es que los cuerpos de unas 200 personas siguen en las laderas, congelados, visibles, convertidos en hitos macabros que los alpinistas usan para medir su progreso. Existe una regla no escrita en la alta montaña. Pase lo que pase, nadie rescata a nadie. Pero, ¿es realmente necesario seguirla? Esa es la pregunta que atraviesa este video de principio a fin. Y antes de seguir, quiero hacértela a ti. Si estuvieras a 8.000 metros y vieras a alguien muriendo a tu lado, ¿te detendrías a ayudarle arriesgando tu propia vida? ¿O seguirías caminando? Piénsalo y cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete al canal si quieres saber lo que le pasó a quienes se enfrentaron a esa decisión. Si buscas en internet expediciones guiadas al Everest, los precios te dejarán sin palabras, desde $10,000 hasta $84,000, dependiendo de la agencia y el nivel de servicio. Y el equipo no es precisamente barato tampoco. Necesitas un traje especial de alta montaña, rastreadores GPS, gafas de protección y un tanque de oxígeno, porque a partir de los 7.000 metros, tu cuerpo no puede funcionar sin él. Conquistar el Everest es un lujo, pero da igual cuánto pagues. Nadie puede garantizarte que vuelvas vivo, ni siquiera que tu cadáver vuelva. Hablemos de esa bota verde. Nadie sabe con absoluta certeza quién es su dueño, pero la teoría más aceptada apunta a Tsewang Palhor, un joven alpinista indio que formaba parte de una expedición del Border Security Force de la India en 1996. Aquella noche, 3 alpinistas indios del equipo murieron atrapados por una tormenta brutal en la ruta norte del Everest. Palhor calzaba unas botas verdes de la marca Koflak, fabricante austriaco especializado en calzado de alta montaña. Su cuerpo quedó en una cueva de piedra caliza a 8.500 metros, con las botas asomando de la nieve en una posición que se ha mantenido prácticamente igual durante décadas. Otros creen que podría ser Dorje Morup, otro miembro de la misma expedición que también desapareció esa noche. La identidad exacta sigue sin confirmarse. Lo que sí se confirmó es algo mucho más perturbador. Esas botas verdes se convirtieron en un punto de referencia para todos los alpinistas que suben por la ruta norte. Un hito macabro, un cadáver congelado que te indica a qué altitud estás. Generaciones de escaladores han pasado junto a él, lo han fotografiado, lo han mencionado en sus diarios, y ninguno lo ha bajado, porque a esa altitud bajar un cuerpo es prácticamente imposible. Si mueres camino de la cumbre, lo más probable es que no solo no te rescaten, es que ni siquiera puedan identificarte ni enterrarte con dignidad. Y ningún caso ilustra mejor esa realidad que el de David Sharp. David era británico. De pequeño escaló Rosebery Topping, una colina en North Yorkshire, y aquella experiencia encendió en él una pasión por la montaña que lo acompañaría toda la vida. Con los años fue subiendo el Listen, conquistó el Kilimanjaro, la cima más alta de África, después el Elbrus, la más alta de Europa, y luego el Cho Oyu,
uno de los 8000 del Himalaya. En 2003, David intentó escalar el Everest por primera vez como parte de una expedición. No alcanzó la cumbre, pero demostró una resistencia increíble. Sufrió congelaciones severas y perdió varios dedos, pero ni siquiera eso lo detuvo. Durante aquella misma expedición, se encontró con un alpinista español que estaba exhausto y no podía seguir subiendo. David compartió con él parte de su oxígeno de reserva, un gesto que dice todo sobre la clase de persona que era. Un año después, en 2004, lo intentó de nuevo. Esta vez se quedó a solo 350 metros de la cima. El hecho de que David se negara a usar tanques de oxígeno jugó un papel decisivo. Escalar el Everest sin oxígeno suplementario es probablemente el desafío más peligroso del alpinismo. Solo puedes confiar en tu cuerpo y en tu resistencia. Con la misma mentalidad, David emprendió su tercer intento. Su madre estaba muy preocupada, pero él no dejaba de tranquilizarla. Le decía que escalar el Everest no era tan peligroso como la gente pensaba, que nunca estás solo en la ruta, que siempre hay otros alpinistas cerca. Lo que David le dijo a su madre no era todo del todo cierto, solo quería que no se preocupara. El 13 de mayo de 2006, David salió del campo base hacia la cumbre. Muchas personas le aconsejaron que llevara tanques de oxígeno. Se negó. A lo largo de las siguientes horas, varios grupos de alpinistas lo vieron en distintos puntos de la ruta. Parecía cansado, pero seguía moviéndose. Nadie supo con certeza si alcanzó la cumbre o si dio la vuelta antes de llegar. Un día después, David fue localizado en la cueva de piedra caliza donde yace Green Boots. Estaba sentado con los brazos alrededor de las rodillas como si no se encontrara bien, pero nadie se quedó con él para ayudarle a bajar. Lo que le estaba ocurriendo al cuerpo de David en esas horas era algo que la mayoría de los alpinistas que pasaron a su lado probablemente no comprendían del todo. A 8000 metros sin oxígeno suplementario, el cerebro empieza a apagarse. Las funciones cognitivas se deterioran de forma progresiva. Primero pierdes la capacidad de tomar decisiones complejas, después la orientación espacial, luego la capacidad de comunicarte con coherencia. El cuerpo, mientras tanto, prioriza los órganos vitales y sacrifica las extremidades. La sangre se retira de las manos, de los pies, de la cara. La temperatura corporal cae, los músculos se agarrotan y la conciencia se va desvaneciendo como una señal de radio que se pierde en la estática. David intentó aguantar por sí mismo, pero llegó un punto en que ya no podía. Un alpinista lo encontró, le dio medicinas y oxígeno y siguió su camino. Poco después, otro grupo pasó por allí. Entre ellos estaba Maxim Chaya, que decidió sentarse junto a David e intentar hablar con él. Pero cuando Maxim le miró a los ojos, lo que vio le aterró. La cara de David ya se había vuelto negra. La congelación había avanzado hasta un punto irreversible. Los miembros del grupo se asustaron y empezaron a pensar en un plan para ayudarle. Pero otros alpinistas les dijeron que siguieran, que no arriesgaran sus propias vidas. Lo único que pudieron hacer sin ponerse en peligro fue enviar un mensaje de radio al campo base. Pero las condiciones meteorológicas extremas hicieron imposible organizar un rescate. David Sharp murió solo, entre las laderas heladas del Everest, en la misma cueva donde yace un hombre al que nadie ha podido identificar con certeza. Su muerte desató una tormenta de controversia en los medios de comunicación. Más de 40 personas habían visto su estado durante aquellas horas. 40 personas que pasaron a su lado, algunas a pocos metros, y decidieron seguir caminando. La pregunta que nadie podía responder con facilidad era si estaba justificado dejar morir a alguien para proteger tu propia vida. Sir Edmund Hillary, el primer hombre en conquistar el Everest, se pronunció con una contundencia que sacudió al mundo del alpinismo. Declaró que esas leyes salvajes no escritas solo eran verdad en el Everest, que los alpinistas en otras montañas del Himalaya jamás harían algo así, que los guías comerciales modernos solo se preocupaban de la obsesión de sus clientes por alcanzar la cumbre cueste lo que cueste, aunque eso significara la vida de uno de sus compañeros. Incluso la madre de David, Linda Sharp,
Habló públicamente, y lo que dijo fue tan doloroso como inesperado. En una conversación con periodistas del Sunday Times, declaró: «Tu deber es salvarte a ti mismo, no intentar salvar a otro. Pero, ¿y si no vas solo a la montaña? ¿Y si vas con la persona a la que más quieres en el mundo?». Francis Yarborough DiStefano vivía en Telluride, Colorado, un pueblo de montaña vibrante lleno de esquiadores y alpinistas de todo el mundo. Uno de ellos era Sergei Arsenyev, un montañero ruso al que apodaban el Leopardo de las Nieves, porque había conquistado las 5 cumbres más altas de la antigua Unión Soviética. Sergei enamoró a Francis desde el primer momento. Se casaron y ella compartió su pasión por la montaña de una forma que fue creciendo con el tiempo, cumbre a cumbre, ruta a ruta. Francis no era una principiante. Su determinación intrépida la llevó a hacer historia como la primera mujer estadounidense en esquiar el Elbrus. Pero ella y Sergei tenían un sueño más grande, un objetivo legendario: que Francis se convirtiera en la primera mujer estadounidense en coronar el Everest. Y lo quería hacer de la forma más pura posible, sin oxígeno suplementario, sin apoyo de guías profesionales, solo ellos dos contra la montaña. Aquel momento, el 12 de mayo de 1998, su hijo de 11 años tenía un sueño que cambió todo, o que debería haberlo cambiado. Soñó con 2 alpinistas atrapados en una montaña devastada por una tormenta. No podían escapar. La nieve los derribaba una y otra vez. El chico le contó el sueño a su madre, esperando convencerla de que no fuera al Everest, pero Francis estaba decidida. No iba a cancelar la expedición. El sueño de su hijo se quedó flotando en el aire como una advertencia que nadie quiso escuchar. El 17 de mayo de 1998, Francis y Sergei comenzaron su ascenso desde el campo base. Al día siguiente alcanzaron los 7.700 metros de altura. El 19 de mayo escalaron hasta el último campo antes de la cumbre, a 8.290 metros de altitud. A la 1 de la madrugada del 20 de mayo, debían lanzar su empuje final hacia la cima. Pero de repente, las linternas de ambos se rompieron. Se encontraron en una oscuridad absoluta. No podían avanzar. No podían ver el terreno que pisaban. Tuvieron que esperar. El 21 de mayo intentaron reanudar el ascenso, pero para entonces ya estaban exhaustos. Solo consiguieron ganar unos 100 metros de altura antes de darse cuenta de que sus reservas de energía se estaban acabando. Decidieron no arriesgar más y bajaron al campo para descansar antes de un último intento. El 22 de mayo volvieron a subir, pero esta vez el avance fue dolorosamente lento. Cada paso era un suplicio. Se les hizo de noche porque iban muy por debajo del horario previsto. Los alpinistas siempre calculan un límite de tiempo para no tener que descender en la oscuridad. Francis y Sergei habían sobrepasado ese límite hacía horas. Llevaban ya varios días por encima de los 8.000 metros, la zona de la muerte. Esa franja de altura donde el oxígeno disponible es tan escaso que el cuerpo humano deja de funcionar con normalidad y empieza a luchar por sobrevivir. El cuerpo no se adapta, se descompone. En ese momento, los dos se arrepintieron de no haber llevado tanques de oxígeno, pero ya era tarde para arrepentimientos. Empezaron a pensar en un plan de escape, y entonces, por razones que nunca se han aclarado del todo, decidieron separarse. Sergei regresó al campo. A la mañana siguiente, Francis no había llegado. Lleno de angustia, Sergei salió nuevamente montaña arriba, cargando oxígeno y medicinas. Iba a buscar a su mujer. En ese mismo momento, Ian Woodhull y su compañera Kathy O'Dowd también estaban camino de la cumbre del Everest. Se encontraban a solo 350 metros del punto más alto del planeta, cuando de repente vieron algo en la nieve que les detuvo en seco. Un cuerpo. Era Francis, semiconsciente, al borde de la muerte por la falta de oxígeno y la congelación. Pero lo que más les impactó no fue encontrarla, fue cómo la encontraron. Francis llevaba puesto únicamente un traje térmico interior. El resto de su ropa estaba esparcida a su alrededor, desperdigada sobre la nieve como si se la hubiera arrancado con desesperación. Lo que le había ocurrido a Francis tiene un nombre médico:
Se llama desnudo paradójico y es uno de los fenómenos más perturbadores de la hipotermia avanzada. Cuando el cuerpo lleva horas expuesto a un frío extremo, llega un punto en el que el hipotálamo, la parte del cerebro que regula la temperatura corporal, colapsa por completo, deja de funcionar, y cuando eso ocurre, algo terrible le sucede a la percepción de la víctima. Los vasos sanguíneos periféricos, que hasta ese momento habían estado contraídos para conservar el calor en los órganos vitales, se dilatan de golpe. La sangre caliente del interior del cuerpo inunda las extremidades y la piel de forma repentina, y la persona siente un calor abrasador, un calor tan intenso, tan insoportable, que el instinto la empuja a quitarse la ropa, a arrancársela como si estuviera ardiendo, cuando en realidad se está congelando hasta la muerte. Es una señal inequívoca de que el final está muy cerca. Ian y Kathy comprendieron al instante la gravedad de la situación. Comprendieron también que su expedición, para la que habían estado preparándose durante años y buscando financiación de patrocinadores, había terminado. No iban a llegar a la cumbre ese día. Ahora tenían que intentar salvar una vida. Kathy empezó a abrazar el cuerpo helado de Francis, intentando transferirle calor con su propio cuerpo. Ian le apartó el pelo de la cara y la reconoció. Los planes de Francis para el Everest habían aparecido en los periódicos. Supo inmediatamente en manos de quién estaba su destino. Ian intentó vestirla, pero los músculos de Francis estaban atrofiados por la congelación y el agotamiento. Su cuerpo era como una muñeca de trapo. Los brazos no se doblaban, las piernas no respondían. Vestirla fue un proceso agónico que duró 2 horas, y durante todo ese tiempo, Francis murmuraba una frase que Ian y Kathy nunca pudieron olvidar. Lo repetía una y otra vez, con una voz apenas audible, como si fuera lo último que le quedaba por decir. «Soy americana. Por favor, no me dejéis». Ian intentó levantarla y cargarla. Fue inútil. Moverse por aquella nieve profunda a esa altitud era como intentar correr bajo el agua. Cada paso hundía el cuerpo hasta la rodilla. El esfuerzo de cargar con otra persona era sencillamente imposible. Entonces Ian comprendió algo que le destrozó. Aquella situación se estaba volviendo peligrosa no solo para Francis, sino para Kathy. Si seguían ahí arriba mucho más tiempo, podrían morir los tres. No podían hacer nada más, nada que no pusiera en riesgo sus propias vidas. Tomaron la decisión más dura que habían tomado jamás: volver al campo para pedir ayuda. Antes de irse, echaron un último vistazo a Francis, tumbada en la nieve, con la ropa que habían tardado 2 horas en ponerle, inmóvil. Ian diría después que parecía una bella durmiente de verdad. De vuelta en el campo base, Ian contactó con todo el mundo que pudo, pero ninguna expedición de rescate se atrevió a subir a esa altitud. El clima era demasiado malo. Nadie iba a arriesgar la vida de un equipo entero por una persona que, a esas alturas, probablemente ya había muerto. Sergei, que había salido a buscar a su mujer con oxígeno y medicinas, desapareció sin dejar rastro. Los alpinistas encontraron su arnés abandonado en la nieve. Un año después, hallaron su cuerpo. Sergei había caído desde una altura considerable mientras buscaba a Francis. Murió intentando salvarla. Ian recordaría después que no hubo un solo día en que no pensara en Francis. Un año más tarde, él y Kathy volvieron al Everest. Esta vez sí alcanzaron la cumbre, pero en el descenso vieron algo que les heló la sangre por segunda vez. El cuerpo de Francis seguía exactamente donde lo habían dejado, en la misma posición, con la misma ropa, como si el tiempo no hubiera pasado. Se prometieron el uno al otro que volverían a enterrarla. Tardaron 8 años y les costó todos sus ahorros, pero prepararon una expedición con un único objetivo. El 20 de marzo de 2007, Ian y Kathy alcanzaron el cuerpo de Francis por tercera vez. La envolvieron en una bandera estadounidense, incluyeron una nota escrita por su hijo, aquel niño que años antes había tenido un sueño premonitorio y había intentado convencer a su madre de que no fuera. Y entonces empujaron el cuerpo por el precipicio, alejándolo de la ruta principal, lejos de los ojos de los alpinistas que durante años la habían fotografiado como si fuera una pieza de museo, como si fuera una atracción turística y no una madre, una esposa, una mujer que murió persiguiendo un sueño.
Ni siquiera un compañero dispuesto a dar su vida por ti puede vencerle al Everest. Sergei lo intentó y el monte se lo llevó también. Quizás todo habría sido distinto si hubieran ido con un guía profesional, pero como veremos a continuación, ni siquiera eso es garantía de nada. Scott Fisher, más Rob Hall, más George Mallory, más Gelge Sherpa. Imaginemos que llevas años persiguiendo un sueño imposible, que has escalado el Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo, y lo has hecho sin oxígeno suplementario, que has fundado tu propia empresa de expediciones, Mountain Madness, para ayudar a otros alpinistas a alcanzar lo mismo que tú. Imaginemos que te has convertido en uno de los guías más respetados del planeta. Eso era Scott Fisher. En 1996, Fisher organizó la expedición más ambiciosa de su carrera, el Everest. Al mismo tiempo, otra empresa, Adventure Consultants, dirigida por el neozelandés Rob Hall, también había solicitado permisos para escalar la montaña. Lo que empezó como una coincidencia de calendarios se transformó rápidamente en una competencia silenciosa entre los dos equipos. ¿Quién llegaría primero a la cumbre? ¿Quién demostraría ser el mejor guía? Pero las cosas no salieron según el plan de Fisher. Durante el ascenso, varios miembros de su grupo enfermaron y se debilitaron. Fisher, como guía responsable, los ayudó a descender hasta los campos seguros y luego volvió a subir, una vez y otra vez. Esos viajes de ida y vuelta, ayudando a clientes que no podían valerse por sí mismos, lo dejaron completamente agotados antes siquiera de llegar al tramo final. El 10 de mayo de 1996, el equipo de Fisher alcanzó la cumbre del Everest. Eran casi las 4 de la tarde, 2 horas después del límite de seguridad que todo montañero experimentado conoce. Ese límite existe por una razón. Si haces cumbre demasiado tarde, no tienes tiempo suficiente para descender antes de que caiga la noche y lleguen las tormentas de la tarde. Sobrepasar ese límite es jugarse la vida. Fisher, a esas alturas, ya no estaba bien. Estaba extremadamente cansado, se sentía enfermo y con toda probabilidad padecía mal de altura avanzado. Y aquí es donde hay que entender lo que esa enfermedad le hace al cuerpo, porque no es simplemente estar cansado. El mal de altura se produce cuando los tejidos y órganos del cuerpo no reciben suficiente oxígeno debido a la disminución de la presión atmosférica en las alturas. En su forma leve, produce dolor de cabeza, mareos y debilidad, pero cuando no se desciende a tiempo, puede evolucionar hacia 2 condiciones que son prácticamente una sentencia de muerte en la zona de muerte. La primera es el edema pulmonar de altura. Los pulmones se llenan de líquido. Cada respiración aporta menos oxígeno que la anterior. El alpinista se ahoga desde dentro, lentamente, sin que haya nada en el aire que le impida respirar, excepto sus propios pulmones inundados. Y la segunda es el edema cerebral. El cerebro se hincha por la acumulación de líquido. La confusión se apodera de la víctima. La coordinación desaparece. Las decisiones se vuelven irracionales, y si no se desciende inmediatamente, la muerte es casi inevitable. Fisher sabía todo esto, pero como guía, sentía que su obligación era sacar a su equipo de la montaña antes que a sí mismo. Poco después de que ambos equipos iniciaron el descenso, una tormenta de nieve brutal azotó la montaña. La visibilidad cayó a cero. Los alpinistas no podían encontrar el camino hacia los refugios más cercanos. Fisher, ya al límite, tomó una decisión que definiría su legado para siempre. Ordenó a sus asistentes que rescataran al equipo y descendieran al campo sin él. No quería retrasar a nadie. El tiempo se agotaba y el clima empeoraba a cada minuto. Sus compañeros lograron rescatar a varios miembros de su grupo que no podían hacer frente a la ventisca e incluso a una persona del equipo rival. Pero cuando volvieron a buscar a Fisher, ya estaba muerto. Su cuerpo fue retirado de la ruta principal. Permanece en la montaña hasta el día de hoy. Ningún otro alpinista de su equipo murió. Fisher se había sacrificado para que los demás pudieran bajar. Pero aquella tormenta no solo se llevó a Fisher, se llevó a 8 personas en total, y entre ellas al hombre que competía con él. Rob Hall era también un alpinista de enorme prestigio. Había sido la segunda persona en escalar la cresta norte del Amadablam en 1980. Junto a su colega Gary Ball, había completado las 7 cumbres,
las cimas más altas de cada continente en un tiempo récord de 7 meses, dedicando uno a cada montaña. Un logro que estableció un récord de velocidad en la historia del alpinismo. No era de extrañar que los clientes pagaran $65,000 a su empresa, Adventure Consultants, por el privilegio de que Hall los guiara hasta la cumbre del Everest. Aquella jornada del 10 de mayo, la escalada de Hall fue bien hasta las últimas horas. Primero, uno de sus clientes, Beck Weathers, tuvo que detenerse por ceguera de nieve, una inflamación de la córnea causada por la radiación ultravioleta reflejada en el hielo. Hall tomó la decisión difícil de dejarlo esperando en un campo mientras el resto seguía subiendo. Esa decisión, que en aquel momento pareció cruel, probablemente le salvó la vida a Weathers. Después, otro cliente, Doug Hansen, empezó a mostrar señales claras de agotamiento a medida que el ascenso se alargaba. Hall sabía que no llegarían a la cumbre a tiempo, pero decidió seguir subiendo. No quería perder la competición con el grupo de Fisher. Con un retraso enorme, el equipo de Hall alcanzó la cima, pero Hansen ya estaba muy enfermo, y entonces estalló la tormenta. Mientras el resto del equipo descendía, Hall se negó a abandonar a Hansen. Era su cliente, era su responsabilidad. Se quedó con él en la montaña, a más de 8,000 metros, mientras los vientos alcanzaban 240 kilómetros por hora y la visibilidad se reducía a cero absoluto. Hansen murió. Un compañero guía intentó salvar a Hall. Subió con oxígeno extra y agua, pero el regulador de la máscara de oxígeno no resistió las temperaturas extremas y dejó de suministrar aire. No había forma de ayudarle. Y entonces, Rob Hall hizo algo que nadie que conozca esta historia ha podido olvidar jamás. Consiguió conectar una llamada por teléfono satelital. Al otro lado de la línea, en Nueva Zelanda, estaba su mujer, Jan Arnold. Jan estaba embarazada de su hija, un bebé que nacería meses después y que jamás conocería a su padre. Rob estaba agonizando a más de 8,000 metros de altitud, solo, en medio de una tormenta que lo estaba matando, y usó sus últimas fuerzas para llamar a su mujer. La conversación fue breve, la conexión entrecortada. El viento aullaba de fondo, y las últimas palabras que Rob Hall pronunció en su vida fueron estas: «Duerme bien, mi amor. Por favor, no te preocupes demasiado». Es una de las despedidas más devastadoras de la historia del alpinismo. Un hombre despidiéndose de su mujer y de la hija que nunca vería desde un lugar donde nadie podía alcanzarle. La tormenta de 1996 se llevó 8 vidas y reavivó un debate que sigue sin resolverse: la comercialización del Everest, el orgullo de los guías y la incapacidad de evaluar los propios límites cuando hay dinero, reputación y competencia de por medio. Pero si de historias irresueltas hablamos, ninguna se compara con la del hombre con quien todo empezó. George Mallory fue un alpinista británico que planeó convertirse en la primera persona en pisar la cumbre del Everest. En 1921, participó en la primera expedición británica cuyo objetivo era simplemente encontrar una ruta posible hasta la cima. Nadie la había alcanzado jamás. Un año después, en 1922, Mallory intentó llegar a lo más alto, pero una avalancha se lo impidió. Decidió terminar lo que empezó. En 1924, regresó al Everest. Tenía 37 años y temía que si esperaba más, sería demasiado viejo para intentarlo. A finales de mayo, él y su equipo comenzaron el ascenso, pero las duras condiciones del Everest hicieron estragos. Algunos alpinistas se agotaron rápidamente, otros estaban constantemente enfermos. El 6 de junio, Mallory y su compañero Andrew Irvine decidieron salir solos hacia la cumbre. No querían esperar a que el resto del equipo se recuperara. Estaban decididos a llegar juntos. El 8 de junio, otros miembros de la expedición los avistaron a unos 244 metros de la cumbre, y después simplemente desaparecieron. Se los tragó la montaña sin más, sin una señal de radio, sin un grito, solo el silencio blanco del Everest.
El misterio de Mallory e Irvine se mantuvo durante 75 años. Las pistas llegaron a cuentagotas. En 1933, un alpinista encontró un Picasso cerca de la cumbre con marcas talladas que podrían pertenecer a Irvine. En 1975, el alpinista chino Wang Hongbao afirmó haber encontrado restos de un cuerpo. Y finalmente, en 1999, una expedición de búsqueda trazó un área probable usando todas las pistas acumuladas durante décadas. El 1 de mayo, el alpinista estadounidense Conrad Anker vio lo que parecía una roca plana y grande en la ladera norte. Pero no era una roca, era George Mallory. El tiempo había destruido su ropa, pero las condiciones de la montaña habían conservado la mayor parte de su cuerpo. El Picasso estaba a pocos metros por encima. Todo indicaba que había muerto por resultado de una caída. El cuerpo de Irvine nunca fue encontrado, y la pregunta que nadie ha podido responder en un siglo sigue abierta. ¿Llegaron Mallory e Irvine a la cumbre del Everest en 1924, 3 décadas antes que Hillary y Tenzing? Nadie lo sabrá jamás. Murieron persiguiendo un sueño cuyo resultado quedó sellado para siempre en la nieve. Pero en medio de tanta muerte y tanta desolación, hay una historia que cambia el tono de todo lo que hemos contado hoy, y es reciente. En 2023, un Sherpa nepalí llamado Gelhe Sherpa estaba guiando a un grupo de clientes hacia la cumbre del Everest cuando a 8.300 metros de altitud encontró a un alpinista al borde de la muerte. En ese momento, Gelhe tomó una decisión que rompió la regla no escrita que ha definido al Everest durante décadas. Dio vuelta con todos sus clientes, abandonó su intento de cumbre y cargó a la víctima sobre su espalda solo hasta el campo más cercano. Normalmente, una evacuación a esa altitud requiere al menos 5 personas. Gelhe lo hizo solo. Fue la primera vez en la historia del Everest que un Sherpa realizó una evacuación en solitario desde esa altitud. La víctima sobrevivió. Lo que Gelhe hizo aquella mañana no fue solo un acto de valentía, fue un mensaje. Un mensaje que decía que la regla de nadie rescata a nadie no es una ley natural, es una elección. Y que siempre, incluso a 8.000 metros, se puede elegir de forma distinta. Y con esto llegamos al final de este documental. 6 historias, 6 formas distintas de enfrentarse a la misma pregunta. David Sharp, al que 40 personas dejaron morir. Francis Arsenyev, a la que ni el amor de su marido pudo salvar. Scott Fisher, que se sacrificó por sus clientes. Rob Hall, que se despidió de su mujer desde el techo del mundo. George Mallory, cuyo misterio sigue abierto un siglo después. Y Gelhe Sherpa, que demostró que incluso en el lugar más despiadado de la Tierra, un ser humano puede decidir que la vida de un desconocido vale más que la cumbre. La pregunta que te dejo es esta. Si tuvieras que elegir entre tu sueño, ese sueño que has perseguido durante años, o salvar la vida de un extraño que está muriendo a tu lado, ¿qué harías? No hay respuesta fácil, pero la respuesta que elijas dice mucho sobre quién eres. Cuéntamelo en los comentarios. Dale al like si este video te ha hecho pensar. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo. Nos vemos pronto. Cuídate mucho.